el patrimonio cultural. Se forja y se fortalece el concepto de patrimonio, porque el patrimonio es el que nos hace entender que la cultura es de todos. Todos tenemos cultura y patrimonio cultural y tenemos la obligación de salvaguardarlo y de protegerlo. Pues es un honor y un gusto tener en el PADE a la doctora López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y líder del expediente de la UNESCO para el reconocimiento de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Doctora Gloria López, un gusto y muchísimas gracias por tener el honor de tenerla aquí y poder platicar con usted. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Desde los 20 años viví fuera de México. Aprendí a degustar y a apreciar todo aquello que para un mexicano podría ser exótico. Mi vida en París, donde acabé mis estudios y donde luego trabajé por muchos años, porque mi vida profesional se desarrolló sobre todo en la UNESCO. Luego empecé a viajar mucho y a conocer otros lugares y me di cuenta de lo importante que era cómo algunos países como Francia se cimentan en gran parte en su turismo cultural, en el aprovechamiento de toda su historia, de todo su acervo cultural en tantos campos, y entre los elementos que empezaron a explotar de manera fundamental fue sus mesas y sus cocinas. Me tocó vivir en los muchos años que trabajé en ese organismo internacional un periodo en que la UNESCO produjeron un documento fundamental a mi modo de ver. Ese documento se vino después del periodo desarrollista en el mundo, en el que los países estaban deslumbrados con el crecimiento industrial, con la tecnología, todo aquello que desembocaba en el crecimiento económico. Un país desarrollado lo era en razón de su crecimiento económico. Se viene un momento de crisis y colapso. Y en la UNESCO se empieza a reflexionar qué pasa con todos los bienes culturales que tenemos. En base a esa idea patrimonial se hace la luz sobre otro concepto que es el que me llevó a mí a ver más de cerca mi país, del que yo me había alejado por tantos años. Y es decir, es verdad, México es tan rico porque tenemos una cultura fabulosa y un patrimonio cultural fabuloso, del cual no solo tenemos que estar orgullosos, sino valernos de él, apoyarnos sobre él para buscar nuestro propio desarrollo. México es un paraíso de patrimonio cultural y patrimonio natural. Por ahí empezó mi reflexión. Luego me trasladaron a la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para el Caribe y América Latina. Ya más cerca de América Latina, yo empecé a organizar congresos justamente para ver cómo los países de la región podían hacer consciente y trabajar sobre su riqueza cultural para justamente seguir un poco el modelo que se estaba siguiendo en Europa. Allí ya se gestó toda una reflexión sobre la importancia y sobre cómo la cadena de valor que constituye una cocina es enorme y abarca todo, casi todo, y que no podíamos hablar de cocina sin hablar de sistema alimentario y de todo lo que envuelve desde el lugar donde se cultivan los alimentos, bueno, hasta la literatura y la poesía. La cocina está en todo, en los ámbitos más concretos y en los más abstractos, y bueno, es el fundamento mismo de nuestra vida y de nuestra pervivencia en el planeta. ¿Fue fácil en la UNESCO cambiar ese chip? Porque pues todo lo que era patrimonio era algo tangible, ¿no? Material. No fue fácil, fue dificilísimo. La inscripción de muchos bienes, cuando ya se creó la convención
del patrimonio inmaterial. Esta convención la fueron ratificando poco a poco los países porque no entendían bien a bien qué es eso del patrimonio inmaterial. Entonces, ¿Qué es? ¿qué es el patrimonio? Explícanos. El patrimonio material, para mí, la mejor manera de explicarlo es con un sinónimo. Es el patrimonio vivo. Es todo lo que no es piedra y todo lo que no es vestigio arqueológico. Lo que es mucho más eso, ahí está el intangible. Tradiciones, ritos, mitos, costumbres, valores que van más allá de la materialidad, que es el patrimonio vivo. Es con lo que vivimos, es lo que nos da cohesión social, cohesión familiar, espiritualidad, vínculos religiosos, vínculos comunitarios de todo tipo. Eso es lo que es. Las costumbres, los ritos y los mitos son fundamentales. Todavía hubo que dar muchos saltos para ir sabiendo, bueno, qué es lo que yo quiero proteger bajo la cúpula de esta protección que me da la UNESCO con esta convención. Los primeros bienes que se inscribieron fueron tentativas a veces muy poco convincentes o muy que en realidad no han movilizado a las comunidades, muy de rituales y artesanales. México lo primero que propuso para esa lista fue la fiesta de muertos. Es un patrimonio muy importante de este país y uno de los que sí unifican muchísimo la diversidad cultural de este país. Yo hice ese primer congreso sobre patrimonio gastronómico en La Habana. Una de las cosas que se gestaron a partir de esa iniciativa fue ¿y por qué no inscribimos la cocina en la lista para que quede justamente bajo los criterios que te exige la convención? Rescate, salvaguardia y promoción del bien inscrito. Ahora imagínate, rescatar, salvaguardar y promoción la pirámide de Teotihuacán está mucho más fácil que rescatar, salvaguardar y promoción un concepto tan complejo como es una cocina y más a escala nacional. Con tanta diversidad. Nos tardamos 11 años en construir el expediente que finalmente tuvo éxito en el año 2010. Estamos cumpliendo 15 años este año.